En el nombre de Jesús. Reconocemos, Espíritu Santo, el poder que tienes cuando alguien decide creerte en el nombre de Jesús. Creemos en la autoridad, Señor, que tienes cuando los hijos creen en tu persona en el nombre de Jesús. Señor, estamos en esta mañana con un corazón rendido ante tu presencia, con un corazón humillado. Señor, ponemos en tus manos y en tu presencia todo problema, toda enfermedad, todo pecado, toda iniquidad en el nombre de Jesús. Creyendo, Señor, que en ti todas las cosas son transformadas para bien en el nombre de Jesús. Si hay alguien que ha venido trabajado, si hay alguien que ha venido cansado, si hay alguien que ha venido delante de la presencia del Señor a decirle: Padre, no doy más, declaro en el nombre de Jesús que la fortaleza de lo alto viene sobre tu vida, viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Aquellos que estaban débiles en la fe, hoy empiezan a ser llenos en el nombre de Jesús. El Padre los levanta, el Padre los fortalece en esta mañana, en el nombre de Jesús. Los que no podían, ahora van a poder. Los que no se podían levantar, ahora se van a levantar. Los que no podían caminar, ahora caminarán en el nombre de Jesús. Los que no podían ver, ahora van a poder ver a través del Espíritu Santo. Porque es Él el que empieza a obrar en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale lugar al Espíritu Santo en esta mañana. Dale lugar a la presencia del Padre, para que Él habite en tu vida, para que Él habite en tu persona en el nombre de Jesús. No buscamos a Dios para que Él llegue a nosotros como una visita. Queremos que Él habite en nosotros, que Él sea el dueño, que Él gobierne y que Él haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Creemos y declaramos que todo lo que el Padre hará en nuestras vidas será perfecto en el nombre de Jesús. No es con nuestras manos, no es con nuestras intenciones o con nuestras experiencias, es con el poder del Espíritu Santo que Él abrirá esa puerta, que Él cerrará lo que tenga que cerrar, que Él restaurará lo que tenga que restaurar. Solo Él está buscando personas que decidan abrirle su corazón, que estén dispuestos a dejar su ego, a dejar todo lo malo, a dejar la soberbia, a dejar aquello que nos separa y nos aparta de su presencia. En el nombre de Jesús. Y todo corazón de piedra se convertirá en un corazón de carne, sincero, humillado, contrito, confesando de que su vida, nuestra vida, le pertenece al Señor en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que toda nuestra vida le pertenece a Él por completo, no a medias, no por parte, no en lo que a nosotros nos conviene, sino toda nuestra vida por completo le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Creador de todas las cosas, aquel que todo lo ve, que todo lo siente, aquel que hace que lo imposible se vuelva posible. A ese Dios que no ha conocido derrota y no lo conocerá nunca, a ese Dios eterno, a ese Padre que ama, a ese Padre que abraza, a ese Padre que estira su mano para levantar al caído, a ese Dios todopoderoso. A ese Dios le pertenecemos, a ese Dios le debemos todo el honor, todo el culto, toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Por eso en esta mañana le pedimos al Padre Celestial que Él cambie nuestra mente, que Él cambie nuestro corazón y que todo lo que habite en nuestras vidas sea para honrar su persona, sea para honrar su presencia, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esto no solamente el Señor lo verá, sino que las personas que nos rodeen van a ver que nuestra vida es una adoración completa y genuina a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y con este fuerte aplauso te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Tome su lugar en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y va a compartir conmigo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 20. En el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 20. Si me puedes subir un poquitito más el instrumental. ¿Lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 17. Verso 20. Es una historia bastante larga, pero vamos a leer una parte y la otra parte se lo voy a explicar yo. Amén. Dice la palabra del Señor. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¿Y qué tenían? Gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá y has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso,
tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Saben que esta historia es muy linda y podemos sacar muchísimos temas con respecto a esto. Pero hoy, en esta mañana, quiero hablarles de algo muy importante que el Señor me estuvo hablando. Y es acerca del miedo. ¿Hay alguien acá que tenga miedo? ¿O le tenga miedo a algo? Yo. Saben de que hay una gran guerra que se establece en la historia, que nosotros podemos leer versículos anteriores. Es la guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos. Dice la palabra que se preparan los dos ejércitos y van a un lugar, que es el lugar donde se va a llevar a cabo la batalla. Pero los filisteos tienen una estrategia que a ellos les resultó durante 40 días. Dentro de ese ejército hay alguien que se llamaba Goliat, que era una persona muy grande, muy preparada y una persona que infundía miedo cuando alguien lo veía. Y dice la palabra que esta persona salía al ejército y los provocaba a ellos. Cuando Goliat ve que su provocación producía miedo en la vida de los israelitas, ellos dijeron: esta estrategia no va a servir para que no gastemos fuerza, para que no gastemos energía, para que no gastemos tiempo, porque ya nos dimos cuenta que cuando Goliat sale a enfrentarlos, ellos tienen miedo y ninguno le hace frente a él. Ninguno se levanta a decirle: yo voy a salir a pelear. O por lo menos uno que salga y el resto lo acompañe. Ni eso. Durante 40 días, Goliat sale a provocarle al ejército de Israel. Él sale todas las mañanas y le habla las mismas palabras. ¿Quién de ustedes va a venir a enfrentarme? ¿Quién de ustedes será el valiente que vendrá a matarme a mí? Dice la palabra que era Goliat el único que salía a hablarles. No hacía falta que el resto salga a acompañarlos. Solamente Goliat salía a enfrentarles. Goliat se paraba frente al ejército de Israel y les preguntaba: ¿quién de ustedes será capaz de venir a matarme? Yo me imagino el ejército de Israel preocupado, con miedo, en la noche anterior diciendo: mañana se va a volver a repetir lo mismo de siempre. Va a venir Goliat y nos va a preguntar quién será capaz de vencerlo. Va a venir a Goliat a provocarnos a nosotros. Y seguramente vamos a caer en lo mismo de siempre. Seguramente vamos a pensar en lo mismo que venimos pensando días anteriores. Los que estaban detrás de Goliat no hacían nada porque solamente con Goliat les alcanzaba. Ahora presten atención a un detalle muy importante. Goliat se enfrenta a un ejército muy poderoso. Goliat se enfrenta a un ejército muy poderoso. Pero su poder no pasaba por su preparación física. Pasaba por quien lo respaldaba, y era el mismo Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo que el Señor eligió, que escogió? Israel. Entonces ellos tenían un respaldo de parte de Dios enorme, grande. Ellos no vieron el potencial que tenían en sus vidas, porque ellos empezaron a confiar en su preparación física, que no estaba mal, porque sí debían prepararse, tenían que saber
cómo manejar un escudo, cómo manejar una espada, cómo colocarse ciertas armaduras, que está bien, es parte de la guerra, o era parte de la guerra. Sin embargo, ellos se dan cuenta, o no se dan cuenta, mejor dicho, que acá el tema pasaba por otra cosa. Que no se trataba de agarrar una espada e ir a matarlo, a Goliat. Pasaba por darse cuenta de que Dios debía tomar el primer lugar. ¿Eran fuertes? Claro que sí. ¿Tenían experiencia? Claro que sí. ¿Eran temibles? Claro que sí. Pero se olvidaron de darle el primer lugar a Dios. Entonces, cuando viene Goliat todas las mañanas a hablarles, lo primero que ellos tienen es miedo. Entonces, cuando el miedo es parte de sus vidas, ellos retroceden. Entonces Goliat, me imagino que habrá hablado con el ejército, su ejército, a decirle: no hace falta que ustedes se gasten preparando porque este ejército tiene miedo. Vayan, hagan sus cosas, sus tareas, porque yo voy a salir cada mañana a hablarles y ellos volverán a tener miedo. Porque he visto que ninguno de ellos me diga algo. No he visto ninguno de ellos que se pare y diga: yo voy a vencerte. No hay ninguno. Entonces, cuando alguien tiene miedo y no le da el primer lugar a Dios, lo primero que hace es retroceder. Puede tener un objetivo, puede tener un pensamiento, pero cuando el miedo es parte de su vida, tiende a retroceder. Si no retrocede, se queda en el mismo lugar para siempre. Durante 40 días, ellos estuvieron en el mismo lugar de siempre. No retrocedieron, pero se quedaron en el mismo lugar, en la misma posición. Ninguno dijo nada. Ninguno salió a enfrentar a ese miedo. Paralelamente, uno de ellos tiene un hermano que se llama David. Es el menor de los hijos de Isaí, su padre. David está teniendo otra historia de manera paralela, que es lo que le dice a Saúl. Cuando Saúl se encuentra con David, porque David quiere enfrentar a Goliat, Saúl le dice: es imposible que puedas vencer a un gigante con lo que tienes en tus manos. David en ese momento no desaprovecha la oportunidad y saca su currículum. Y él dice: Saúl, tu siervo se ha enfrentado con un león, se ha enfrentado con un oso. Y si el oso quería atacar mi vida, yo también lo atacaba y lo mataba. Él empieza a contar su historia de vida, que no era poca cosa. Saúl ve en la vida de David algo maravilloso, a tal punto que él respeta lo que David le dice y al final le termina diciendo: que Jehová esté contigo. David encuentra un panorama en donde él dice: ¿por qué ustedes tienen miedo? ¿Por qué no se enfrentan a ese gigante incircunciso? Encima lo insulta. ¿Por qué no se enfrentan? El hermano de David le dice: David, de esto no entendés nada. Porque acá no se trata de venir a cuidar ovejas, se trata de venir a matar un gigante. David, hay algo que no entendés. Los hermanos se enojaron con él por lo que tenía en su vida. Por ello no se dieron cuenta de que era muy grande lo que David tenía en su corazón. Que no solamente pasaba por una valentía, pasaba por reconocer que Dios estaba de su lado. Entonces dice la palabra
que el miedo, el gran temor prosperaba sus corazones. Cuando el miedo es parte de nuestras vidas, el enemigo toma posición de ello. Cuando alguien tiene miedo, es sensible a muchas cosas. Y le da oportunidad para que el enemigo pueda prosperar en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas no hicimos por miedo? Muchísimas. ¿Cuántas cosas no emprendimos por tener miedo? ¿A cuántas metas no hemos podido llegar por tener miedo? He leído una frase de un texto que me ha encantado, que decía lo siguiente: ¿y si fracaso? Luego decía: si fracasas, cambia de estrategia, pero no de objetivo. Cambia de estrategia, pero no de objetivo. O sea que el ejército de Israel fracasaba todos los días, pero no buscaban una estrategia para poder ganar. No la tenían. No sabía cómo enfrentar a ese gigante porque el miedo los había encerrado tanto en sus mentes y en su corazón que por más si Dios hablaba, ellos no lo iban a poder escuchar. Porque cuando el miedo toma el lugar en nuestras vidas, Dios puede golpear tanto que ni siquiera nosotros quizás lo podamos escuchar. Por eso es que el miedo no tiene que ser parte de nuestras vidas. El único miedo que nosotros quizás podamos portar es el miedo a estar lejos de Dios, Ese es el único miedo que nosotros tenemos que tener. De decir: Señor, me da miedo estar lejos de tu presencia o que algún día yo me aparte de ti. Pero el resto es historia, el resto es mito, no sirve, no tiene que tomar lugar en nuestras vidas. Entonces, cuando llegó David, llegó con una estrategia que no era su estrategia, era la estrategia de Dios. Y la estrategia de Dios siempre será la victoria. Por eso es que cuando nosotros debemos orar por algo, le debemos pedir al Señor cómo orar. Porque así nuestra oración dará en el blanco. Así nuestra oración será eficaz. Porque si no, nosotros seremos como este ejército. Podemos tener fuerzas, podemos tener palabra, podemos tener ministerio, pero si no está el respaldo de Dios, de nada sirve. ¿Me escuchó? De nada sirve. Entonces a ellos les faltaba algo muy particular y esencial en su ejército. Y era la estrategia de Dios. Ellos se confiaron que venían ganando. Ellos se confiaron de que venían invictos y que nadie les ganaba. Y se olvidaron de que cada paso le correspondía al Señor. Se olvidaron de que cada victoria le pertenecía al Padre. Si ellos le hubieran dado el primer lugar a Dios, ningún miedo, ningún temor iba a conquistar sus corazones. Pero alguien vio de que ellos eran débiles en algo. Quiero decirles algo muy importante. El enemigo nos conoce muy bien a nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestro talón de Aquiles. Entonces, Él no va a ir a hablar a un área de nuestras vidas donde es fuerte.
porque sabe que él va a perder. Él va a ir a un lugar donde nuestra área es frágil, donde está débil, donde no hay una fortaleza grande. Entonces él dice, si yo hablo a esta área, posiblemente mis palabras prosperen. Posiblemente lo que yo le hable al oído, eso conquiste. Por eso es que nosotros debemos ser sinceros con Dios y decirle, Señor, esto es lo que soy y en esto necesito tu presencia. Porque sé que en esta parte de mi vida yo soy débil. Y si tú no estás gobernando esa área, posiblemente fracase. Es decir, que si el enemigo toma territorio de un lugar, posiblemente tome territorio de otro lugar. Como dice el dicho, una cosa lleva a la otra. Es decir, cuando Él toma posición de un área de nuestras vidas, va a tocar otras cosas como los sentimientos, como las emociones, y Él puede gobernar. Él puede conquistar. Entonces ustedes tienen que ver su vida como un campo de batalla y ver qué tan fuerte, qué tan grande es el ejército que está resguardando su vida. Eso significa que nosotros tenemos que empezar a vernos en nuestros corazones y ver lo imperfecto y eso convertirlo en perfecto. No les estoy hablando que ustedes físicamente o humanamente serán perfectos, no les hablo de eso, sino que les hablo de que todo lo espiritual se vuelve perfecto cuando le damos lugar a Dios, que es perfecto. Entonces, ¿quién es el hombre perfecto? ¿El que es como Brad Pitt? ¿Un rubio ojos celestes? ¿Ese es el perfecto? No. El hombre perfecto que Dios habla es el que le da lugar a Él en todas las cosas. ¿Cómo convierto lo imperfecto en perfecto? Haciendo que Dios tome control y dominio de esa área de mi vida. Así nosotros nos volvemos personas perfectas en algunas áreas. La idea de Dios es que nosotros seamos perfectos en todas las áreas. Es ahí donde nosotros podemos manifestar todo lo de Dios. Entonces, cuando David llega al ejército y empieza a ver la situación, él al principio no se da cuenta de que carga en sus hombros una estrategia que no es suya, es de parte de Dios. Cuando David empieza a darse cuenta de la situación que está viviendo y que está viviendo el ejército de Israel, él dice: yo tengo la solución. Yo tengo la solución. Yo sé cómo brindarles a ellos la solución que necesitan. Porque ellos son un montón, yo soy uno solo. Ellos están muy preparados. Ellos vienen de guerras, ellos vienen de pelear. Yo vengo de pelear con un león, con un oso. No era poca cosa. Sin embargo, acá lo que más importaba era que el pueblo de Israel se dé cuenta de que cuando hay una persona que alinea su corazón al corazón de Dios, no solamente no tiene miedo, sino que está preparado para la conquista. Porque hay personas que no tienen miedo, pero no están preparados para la conquista. Hay personas que tienen fe, pero no están preparados para la conquista. Hay personas que tienen un potencial muy fuerte en Dios,
pero no están preparados para la conquista. Entonces, vemos de que tristemente ese potencial no está siendo aprovechado en las manos de Dios. Vemos que ese potencial se está arruinando porque la persona no le da lugar. Entonces, David no solamente no tenía miedo, sino que él manifestaba ese potencial en Dios y eso lo llevaba a la conquista. Entonces Saúl lo manda a llamar a David y le dice: hijo, ¿vos pensás que con la edad que tenés vas a poder vencer a Goliat? Claro que sí, Saúl. Hijo mío, ¿no te das cuenta a quién te estás enfrentando? Claro que sí, yo sé. Nunca está de más reconocer quién es nuestro oponente. Nunca está de más saber a quién nos estamos enfrentando. Debemos saber quién y cómo opera nuestro enemigo. Ellos sabían a qué se estaban enfrentando. Sabían qué es lo que tenía Goliat en su corazón. Sabían ellos que el primero que intente dar un paso, Goliat los aniquilaba. Pero vino alguien con otra mentalidad. Vino alguien con otro corazón. Que no miró para otro lado, ni tampoco no reconoció a quién se estaba enfrentando. No está mal que nosotros reconozcamos a qué nos estamos enfrentando. David dijo: él puede ser grande, puede ser poderoso, puede venir a enfrentar o a sembrar temor en el pueblo de Israel, pero él será vencido. Él será vencido. Y acá hay un detalle muy lindo y muy fuerte. Saúl le dice: David, está bien, pero quiero decirte una cosa. Vas a tener que equiparte con escudo, con una espada. Vas a tener que llevar todas las armaduras para enfrentar a Goliat. David le dice: yo no necesito nada de eso. No necesito ni tu espada, ni tu escudo, ni tu respaldo. Déjame a mí. Es decir, lo que Saúl le quería dar a él eran herramientas naturales y humanas. Eran las mismas herramientas que los hermanos de David tenían en la guerra. Pero no pasaba por ese lado. No era el medio, no era la estrategia. No eran esos tipos de recursos que iban a poder vencer a Goliat. Les echemos un poco de agua para que podamos entenderlo. Dios quiere ayudarnos a nosotros en todas las áreas y en todas las cosas. Pero hoy Dios nos dice a todos: no dependamos de lo terrenal. No dependamos de lo humano. Porque para vencer todas las cosas estoy yo. Sí, porque necesito ir a un psicólogo para vencer algo. No necesitas nada de eso. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Bueno, pero pasa que yo dependo de una pastilla para poder estar mejor. No dependas de una pastilla, depende del Espíritu Santo.
porque es Él el que gobierna y el que lleva la victoria en todas las áreas. Pero con eso vas a andar mejor. No necesito eso. Pero fíjate que esto es lo mejor que puedes llevar a la guerra. No lo necesito porque eso no es lo mejor. Para ti será lo mejor, pero para mí lo mejor es que Cristo me acompañe en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? No es lo que hay en tus manos. No es lo que te rodea lo que te va a ayudar a ir a la victoria. O sea que lo que hay en tus manos, lo que te rodea, no tiene tanto poder como la presencia del Señor. Entonces cuando David, ustedes conocen la historia, David se acerca a Goliat y tienen una breve conversación. Él empieza a conversar con Goliat y le dice: Goliat, tus días de felicidad han terminado. Tus ganas de sembrar miedo en el pueblo de Israel se ha acabado. Y quiero decirte de que te voy a matar. ¿Estás seguro, David? Sí, yo te voy a matar. Pero no tenés armas, no tenés herramientas. Goliat, yo te voy a vencer. Cuando alguien tiene miedo, gracias, cuando alguien tiene miedo y se enfrenta a ese Goliat, a veces se llena de una motivación que cree que va a poder vencerlo. Y cuando se enfrenta a Goliat y se pone cara a cara, Goliat empieza a hablar. Si antes tenía miedo, ahora tiene más miedo. Porque se metió en un terreno donde pensaba que emocionalmente iba a poder vencer eso y terminó peor. Donde alguien cree que pasa por una motivación y dice: hoy estoy dispuesto a vencerlo, hoy voy, me paro frente a Goliat y hoy voy a vencerlo. Y uno lo ve como que ya está, este le va a cortar la cabeza y va a matarlo. Y cuando lo vemos aparecer de nuevo, le decimos: oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? No, terminé mal, me ganó. ¿Y qué pasó? Bueno, es que yo pensaba que iba a ganar. Bueno, ora, busca a Dios. Ora a Dios 3 minutos, que ya cree que es demasiado. Va y se enfrenta de nuevo a Goliat y lo enfrentas con sus emociones y vuelve a perder. Todo lo que es espiritual jamás se vencerá con lo emocional, ni con una motivación, ni con un pensamiento. Por eso es que nosotros debemos armarnos de valentía y de la presencia del Señor. Vean que el Señor le habla a Josué y le dice: Josué, vas a tener que conquistar una tierra. Y yo te pido que te esfuerces y seas como. ¿Cómo tenía que ser? O sea que Dios reconoce, Él sabe que la valentía es una herramienta muy fundamental para que nosotros podamos alcanzar la victoria. Esfuérzate y sé valiente. Puede haber fe, pero si no hay valentía, no habrá ningún progreso. Puede haber palabra y mucha palabra, pero si no hay valentía para dar un paso, estaremos siempre en la misma posición. Esfuérzate y sé valiente. David se esforzó
se enfrentó con este gigante y aplicó la valentía de Dios en su vida. El resto, donde él toma una onda, toma unas piedras y termina matándolo a Goliat, es el paso para el resto de la conquista. Una cosa lleva a la otra. David no miraba a Goliat, David veía lo que había detrás de Goliat. El pueblo tenía tanto miedo que Agata miraba a Goliat. Entonces, cuando David logra vencer a Goliat, pudo vencer todo lo que había detrás de Goliat. Y mató a todas las personas, mató a todo aquel que se quiso levantar en su contra. Pero ¿qué es lo que expresó David en ese momento? No es mi presencia, Goliat. No es mi onda, no son las piedras. Es el Jehová de los ejércitos el que me acompaña. Él es el victorioso y yo le tengo que dar lugar a Él. Él es el único que no conoció derrota. ¿Por qué tengo que interferir yo en eso? ¿Por qué le tengo que robar protagonismo a aquel que es victorioso sobre todas las cosas? Yo lo único que tengo que hacer es moverme y Él se moverá conmigo. Lo único que tengo que hacer es dar un paso de fe y de valentía, porque Él me acompañará. Si hay fe, Dios está. Si hay valentía, Dios está. Porque Él sabe que nosotros muchas veces tenemos miedo. Él sabe el miedo que tenemos de enfrentar ciertas cosas. Pero hoy Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente. No hay gigante que yo no pueda derrotar. No hay gigante donde yo no le pueda cortar la cabeza. Él quiere hacerte creer de que Él jamás será vencido. Él quiere conquistar tu corazón para hacerte creer de que naciste para cargar con un miedo hasta que te mueras. Y por lo tanto tu vida sea una vida derrotada, fracasada, donde no levantes victoria en nada. Ese es su propósito, esa es su meta. Pero cuando nosotros conocemos al Dios de la victoria, nos aferramos a Él y decimos: Padre, reconocemos lo que tú eres y quién eres. Por lo tanto, exigimos y te pedimos que tu victoria reine en este momento. ¿Y saben qué? Dios con gusto lo hará. Dios con todo el placer lo hará. Porque Dios va a decir: estos son los hijos en donde están entendiendo que para que ellos alcancen la victoria, tienen que reconocer que primero hay un victorioso. ¿Quieren la victoria? Reconozcan al victorioso primero. David reconoció al victorioso. Él es el Jehová de los ejércitos. Yo me imagino a Goliat escuchando esas palabras. El Jehová de los ejércitos. Me imagino a Goliat diciendo: no bendita, maldita la hora en que David apareció en este momento. Porque él sabía lo que venía. Él sabía lo que estaba a punto de pasar. Quiero decirles, y voy cerrando con esto, que si ustedes, si yo, le damos lugar al victorioso, el enemigo va a decir: maldita la hora en que los he enfrentado.
porque nos levantaremos en el nombre de Jesús. Y el infierno dejará de hablar. El infierno dejará de levantarse todos los días de temprano a hablarnos y a decirnos: ¿quién de ustedes se va a levantar a pelearme? ¿Quién de ustedes se va a enfrentar conmigo? Quizás por las noches no puedas dormir pensando de que al otro día la misma historia se va a repetir. Y que ese miedo volverá a hablarte, y ese miedo volverá a conquistarte, y ese miedo no te dejará caminar tranquilo, no te dejará caminar tranquila. Te duermes pensando en que cómo voy a conquistar esta área de mi vida. Y nos dormimos preocupados, nos dormimos con miedo, y decimos: aquí va otro día más. Respiramos hondo y decimos: que sea lo que Dios quiera, y tenemos que seguir. Pero esa no es la actitud. No es la actitud que debemos tomar delante de Dios. Debemos pararnos y decirle: Señor, hasta acá llego yo y le doy lugar a tu presencia. Tengo miedo, tengo temor, tengo preocupación, no puedo descansar, no puedo relajarme, no me puedo ocupar de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de la casa, del trabajo, porque hay un gigante que me acompaña todos los días y todos los días me enfrenta. Y Él gana. Dios valora un corazón sincero. Y Él no va a juzgarte si reconoces que hay un Goliat que todos los días se está ganando terreno en tu corazón. ¿Saben de qué? Ahora sí termino con esto. Cuando yo me preocupo demasiado, a mí me empieza a agarrar migraña. Y cuando me agarra migraña es imparable y es una cosa que no me deja estar. ¿Alguien tuvo migrañas? El que tiene migraña me va a entender. Entonces le dije: Señor, ayúdame a mejorar en esto. Entonces un día fui al médico porque le dije a mi mamá: no doy más, no puedo dormir de noche. Me dormía a las 6, 7 de la mañana. Mi cuerpo me decía: tenés que descansar, pero mi mente trabajaba 150 kilómetros por hora. Andaba hecho un zombie. Entonces fui al médico, le comenté lo que estaba pasando. ¿Saben que el médico me empezó a hacer algunas preguntas con respecto a lo que hacía, cómo lo hacía, cómo vivía, etc.? Entonces el médico me dijo: vos tenés que entender de que no sos Superman. No sé si habrá sido cristiano o no, pero le pegó en el blanco. O era Dios que me estaba hablando a través del médico. Y él me dijo: tenés que entender de que no sos Superman. No podés hacer todo a la vez. No podés cargarte con todo. Hay algo que tenés que abandonar, hay algo que tenés que dejar. Yo te puedo recomendar unas pastillas para que tomes. Y yo automáticamente le dije que sí. Porque yo fui buscando esa solución. Que él me dijera: te doy estas pastillas, tomalas y vas a estar bien. Me recomendó unas pastillas. El primer día que las tomé, él me dijo: comenzá con la mitad de la pastilla. Y la semana siguiente vas a arrancar con una entera. Si esto empeora, tomas una entera. Era tanta la migraña que tenía que con la mitad no me alcanzaba y tuve que tomar la otra mitad, que tampoco me alcanzó. Al otro día pasó lo mismo y tomé una entera y tampoco pasaba nada. Después, cuando empezamos a leer el prospecto, nos dimos cuenta que traía más maldiciones que el mismo diablo. Entonces tuve que dejar de tomarlas. Y yo le dije al Señor: ¿y ahora?
¿quién podrá ayudarme? No iba a aparecer el Chapulín Colorado. Entonces le dije, Espíritu Santo, necesito que me ayudes. No sé si esto va a salir de mi vida y la migraña me va a acompañar hasta el resto de mi vida, no lo sé. Si está en tu voluntad sacármela, sácamela. Porque yo no quiero cargar con eso. Pero si no, ayúdame a estar por encima de las situaciones. Las situaciones siguen apareciendo, la migraña siguen apareciendo. Pero ahora diferente. Le estoy dando más lugar al Señor. Antes no le daba lugar. Termino con esto. Cuando nosotros reconocemos al victorioso, su victoria está en nuestras vidas. El apóstol Pablo le dice al Señor de manera sincera, Señor, tengo como un aguijón en mi vida. Hay un aguijón que no lo puedo sacar. Algunos estudiosos dicen de que se trataba del pecado, algunos de una enfermedad. Y el Señor, muy amable, le dice, Pablo, tienes que bastarte mi gracia. O sea, Señor, ¿voy a cargar con esto hasta que me muera? Sí, Pablo. Porque esto te acerca a mi presencia. Hay cosas que Dios no va a sacar de tu vida. Hay cosas que quizás Dios quiere que la cargues, porque eso te acerca a su presencia. Pero sin embargo, al cargar con eso, nosotros veremos la victoria. A pesar de cargar con eso, nosotros podremos conquistar todo lo que venga por delante. Entonces, hay cosas donde nosotros le diremos, Señor, sácamelas de mi vida. Y Dios dice, no, bástate de mi gracia. Tienes que conformarte con mi presencia. Y el apóstol Pablo no era cualquier persona. No era alguien más del montón, era el apóstol Pablo. Sin embargo, Dios no hace diferencia con nadie. Le dice, Pablo, vas a tener que cargar con eso. O sea que Dios no hace diferencia con nadie. O sea que usted y yo, si tenemos que cargar con algo, lo tendremos que cargar. Pero eso hará que estemos cerca de su presencia. Amén. Póngase de pie. Ellos dijeron, esto es imposible poder vencerlo. Es imposible de que podamos entrar a esa tierra y conquistar todas las cosas. Es imposible. Miren lo que es Goliat. Miren lo que es él. Repito, tenemos que ver a qué o a quién nos estamos enfrentando. Pero eso no quiere decir que eso nos tenga que gobernar, nos tenga que conquistar. Hoy Dios nos dice, este es el tiempo de enfrentarnos a ese gigante. Es tiempo de pararse enfrente de ese gigante y vencerlo. Porque yo estoy con ustedes. El Espíritu Santo está con ustedes.
Y Él está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para que nosotros no solamente nos enfrentemos a ese gigante, sino que también le cortemos la cabeza. Es decir, de que al cortarle la cabeza, eso no tendrá nunca vida. Muere para siempre. No hay forma de que eso pueda resucitar porque se cortó la vida. Ya no hay más, ya no existe gigante porque se le cortó la cabeza. Hoy hay gigantes en donde tenemos que enfrentarlos con fe y con valentía y cortarle la cabeza. Nuestras herramientas es la presencia del Señor y su palabra. Que la palabra representa esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, donde quiebra a todo aquello que parece ser duro, que parece ser imposible que se pueda quebrar, que se pueda lastimar. La palabra lo hace. Y nuestra fe, que es la fe en Dios, representa el escudo. Es decir, que habrá momentos en donde las piedras empezarán a llover, donde las piedras serán muy grandes y llegarán a tu vida para lastimarte, para hacerte retroceder, para que tengas miedo. Entonces, cuando alguien tiene el escudo de la fe, empieza a protegerse. Siente el impacto de las piedras en su escudo. Y Dios nos dice: seguí perseverando, seguí aguantando. Las piedras ya se van a cortar, van a dejar de caer piedras. Seguí aguantando, seguí soportando. Señores, que ya no aguanto, seguí aguantando. Un momento que nosotros corramos ese escudo, una piedra nos puede herir, una piedra nos puede lastimar. Por eso el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Y la clave de todo esto, la clave del éxito, el Señor le dice a Josué: persevera en la palabra. Persevera en la palabra. Lleva tu victoria en tu espíritu, que es a través de la palabra. Si portamos la palabra, si la llevamos dentro de nosotros, Dios te dirá: vas a enfrentarte a un gigante, y lo único que va a poder vencer eso es lo que hay en tu espíritu, es lo que hay en tu corazón. Lo que Dios está necesitando en este tiempo peligroso que estamos viviendo es que la palabra sea manifestada como nunca antes. Y Dios nos puede manifestar su palabra a través de los impíos. Dios manifiesta su palabra a través de los hijos, a través de usted y a través mío. Somos el único medio para que la palabra sea manifestada. Le pedimos a Dios de su llenura y está bien, pero también debemos pedirle a Dios de que todo lo que Él nos da, nosotros lo podamos expresar en este mundo que necesita de su salvación. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos
y vamos a orar a Dios en el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta mañana, declarando en el nombre de Jesús que hoy Dios nos llena de su fe, nos llena de su valentía y damos ese paso de fe en el nombre de Jesús para ponernos delante de ese gigante que ha sembrado miedo, que ha sembrado terror, que ha sembrado incertidumbre, que ha querido sembrarte enfermedad, que ha querido sembrar preocupación, que ha querido sembrarte palabras negativas, que te ha dicho que tus objetivos, que tus sueños nunca se llevarán a cabo. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que nos paramos delante de ese gigante y le decimos que sus palabras jamás llegarán a nuestro corazón, porque hoy en el nombre de Jesús eso quedará sin vida en el nombre de Jesús. Hoy le quitamos toda autoridad a todo gigante que nos ha hablado en este tiempo, que nos ha ministrado con sus palabras y nosotros le hemos creído. Hoy en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ese gigante y empezamos a declarar en fe, a declarar en valentía en el nombre de Jesús que Él ya no tendrá autoridad, que Él ya no tiene poder y gobierno nuestras vidas en el nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando David venció a Goliat, David no se conformó con lo que había conquistado en ese momento. David no se conformó con haber vencido a Goliat. Dice la palabra que David fue corriendo y empezó a perseguir a todo ese pueblo que había detrás de él. Quiero decirte en esta mañana que cuando logres vencer a ese primer gigante que hoy se está levantando todas las mañanas a hablarte, no solamente vas a vencerlo a él, sino a todo lo que hay detrás de él en el nombre de Jesús. Y conquistarás todo lo que el diablo ha querido robarte o te ha robado durante años en el nombre de Jesús. Venceremos a ese Goliat y a todo lo que hay detrás de él en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en esta mañana en el nombre de Jesús. Alguien en esta mañana no solamente va a vencer a ese Goliat, sino a todo lo que está detrás de él en el nombre de Jesús. Todo plan diabólico de retroceso, todo plan de miseria, de pobreza, de enfermedad, se quebrará en el nombre de Jesús, porque vamos a vencer a todo lo que está detrás de Goliat en el nombre de Jesús. Ellos decían: mandemos a Goliat porque es el mejor que tenemos, mandemos a Goliat porque es el más grande, porque es el más poderoso. Vamos a decirle a ese Goliat: vamos a comerte como pan en el nombre de Jesús, porque será fácil de vencerte, será fácil de matarte en el nombre de Jesús. Y si pasamos de Goliat, pasaremos a la otra victoria segura en el nombre de Jesús. Alguien que diga amén en esta mañana, alguien que diga: yo tengo la victoria en mis manos, voy a ganar y voy a ganar en el nombre de Jesús. Vamos, apláudele fuerte al Padre. ¿Cuántos van a tener la victoria en el nombre de Jesús? Mira lo que está a tu lado y decirle: ya no tengas miedo. Ya no tengas miedo en el nombre de Jesús. Porque la victoria está. La victoria está. Y el enemigo nos quiere hacer creer de que nosotros no tenemos victoria.
de que no tenemos la posibilidad de vencer. Y que quizás el propósito de Dios es que fracasemos. Pero el propósito de Dios sobre nuestras vidas es que vayamos de victoria en victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos los creen? ¿Lo creen? Gloria a Dios.